Lo que estás a punto de ver no está editado. No es IA. No es falso. ¿Y si te dijera que algunos animales nacen con dos cabezas, dos cerebros, dos personalidades, a veces dos comportamientos completamente diferentes? Y algunos sobrevivieron días, otros años, y uno sorprendió a los científicos al desafiar la biología misma. Pero aquí está la pregunta. ¿Cómo es esto posible? ¿Y podría ocurrirle a los humanos? Esta condición se llama policefalia. Ocurre durante el desarrollo embrionario temprano, similar a los gemelos unidos. Extremadamente raro. La mayoría no sobrevive mucho, pero los que estás a punto de ver desafiaron las probabilidades. Hoy contamos 5 animales reales de dos cabezas, incluyendo una serpiente que luchó consigo misma, un gato que vivió años, y un animal de granja que dejó atónitos a los científicos. Quédate hasta el número 1, porque es el más raro e increíble de todos. En el número 5, comenzamos en una granja tranquila, un lugar donde los partos son rutinarios, predecibles, esperados, hasta que un día dejaron de serlo. Este cordero nació en una granja como cualquier otra. El embarazo no mostró señales de advertencia evidentes, pero cuando el granjero ayudó a nacer al recién nacido, se quedó paralizado. Dos cabezas, un cuerpo pequeño, ambos vivos. El granjero se quedó atónito. En años de partos de ganado, nunca había visto nada igual. El cordero apenas podía mantenerse en pie. Sus patas temblaban bajo el peso de dos cráneos que tiraban en direcciones ligeramente diferentes. Los veterinarios confirmaron más tarde que el cordero compartía órganos internos. Un corazón, un sistema digestivo, un par de pulmones, pero dos bocas. Y esas dos bocas intentaban alimentarse al mismo tiempo. Ambas buscaban leche instintivamente. Ambas intentaban prenderse. Pero la coordinación se convirtió en un problema. Una cabeza se movía hacia adelante, la otra se movía hacia un lado. Los movimientos contradictorios dificultaban incluso las acciones más básicas. Los veterinarios intentaron estabilizar al cordero. Alimentación asistida, monitoreo cuidadoso, apoyo físico para ayudarlo a ponerse de pie. En casos raros, intervenciones como esta permiten una supervivencia a corto plazo. Pero las probabilidades nunca son altas. Las ovejas dependen en gran medida de la coordinación. Se mueven como un rebaño. Reaccionan rápidamente a las amenazas. Y los corderos recién nacidos deben ponerse de pie y caminar poco después de nacer. Sin equilibrio, las posibilidades de supervivencia disminuyen drásticamente. En algunos casos, las madres rechazan a los corderos que parecen débiles o inusuales. Ese rechazo por sí solo puede reducir aún más la supervivencia. Las ovejas de dos cabezas son, de hecho, menos comunes que las cabras de dos cabezas, lo que hace que cada caso documentado sea aún más inusual. Imagine presenciar este nacimiento en su propio establo. ¿Lo consideraría un milagro? ¿O una emergencia médica? Y esto es solo el número 10. Hoy contamos 10 animales reales de dos cabezas. Una serpiente que luchó consigo misma, una tortuga que vivió décadas y un animal de granja que dejó atónitos a los científicos. Quédense hasta el número 1, porque es el más raro y el más increíble de todos. En el cuarto puesto nos encontramos con uno de los animales más inteligentes de la Tierra, los cerdos. Pueden aprender trucos, resolver laberintos, reconocer a los humanos. Forjan vínculos emocionales con sus cuidadores, como los perros. Pero cuando un lechón nace con dos cabezas, se convierte en algo mucho más que raro. Se convierte en un misterio científico. Se han documentado casos en todo el mundo. Granjas rurales en Asia, laboratorios agrícolas en Europa, pequeñas granjas familiares en Estados Unidos. Y en casi todos los casos, ambas cabezas están completamente formadas. Ambas parpadean. Ambas huelen. Ambas reaccionan al sonido. Un caso asombró a toda una comunidad rural. El lechón nació en una camada, pero algo era diferente. Dos cabezas, un cuerpo. La madre lo rechazó casi de inmediato, así que los humanos intervinieron. Fue alimentado con biberón, cuidados las 24 horas. Y esto es lo que sorprendió a todos. Ambas cabezas podían chillar de forma independiente,
y mostraron personalidades diferentes. Uno parecía más activo, el otro más tranquilo, pero no sobrevivió mucho. Y la razón es desgarradora. En reptiles como las serpientes, tener dos cabezas es poco común, pero a veces es manejable. Sus sistemas circulatorios son menos complejos. Pero en los mamíferos, especialmente en los cerdos, el desafío es mucho mayor, porque la respiración debe estar perfectamente sincronizada. Oxígeno entra, dióxido de carbono sale, sin interrupciones. Pero en un lechón de dos cabezas, cada cabeza intenta respirar, tragar, interpretar la información sensorial. Al mismo tiempo, comparten pulmones, un corazón, un tracto digestivo. Pero hay dos señales neuronales que intentan controlarlo todo. Cuando una cabeza inhala, la otra debe coordinarse. Cuando una intenta comer, la otra debe esperar o competir. Esto no es solo anatomía, es una negociación fisiológica. Y en casi todos los casos documentados, es la coordinación respiratoria, no el hambre ni los depredadores, lo que limita la supervivencia. En un informe veterinario de China, los cuidadores describieron que ambas cabezas abrían la boca a la vez, intentando respirar y tragar simultáneamente. El conflicto interno ejercía una enorme presión sobre los pulmones compartidos. Se requería oxígeno suplementario solo para mantener estable al lechón. Incluso entonces, la supervivencia era incierta. Piense en lo que el cerebro de un cerdo normal gestiona cada segundo. Frecuencia cardíaca, respiración, digestión, equilibrio, control de temperatura. Ahora imagine dos cerebros, intentando gestionar el mismo cuerpo. No se trata solo de supervivencia, es una negociación constante. Sin embargo, en algunos casos, ambas cabezas se giran hacia el sonido, a veces en direcciones ligeramente diferentes. Una puede explorar primero el entorno, la otra la sigue. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Cuántas mentes hay? ¿Una conciencia dividida en dos? ¿O dos conciencias separadas que comparten un cuerpo? Los científicos aún no tienen una respuesta clara, porque los cerdos son emocionalmente expresivos. Mueven la cola cuando están contentos, chillan cuando se asustan, forman vínculos. Ver dos cabezas interactuar con sus cuidadores, reaccionar de forma diferente, mostrar curiosidad de maneras distintas, sugiere un nivel de complejidad que desafía nuestra comprensión de la conciencia animal. Pero en la mayoría de los casos, el diseño de la naturaleza no está pensado para dos mentes en un mismo cuerpo mamífero. No porque no pueda formar dos cabezas, sino porque los mamíferos dependen de una respiración precisa para cada sistema vital. Y cuando esa precisión falla, la supervivencia se vuelve casi imposible. Ahora nos acercamos más a casa, más cerca de los humanos, de los animales que comparten nuestros sofás, nuestras rutinas, nuestro afecto, nuestras mascotas. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente emotiva. En el número 3 nos encontramos con uno de los casos más emotivos de esta lista. Un perro de dos cabezas. Extremadamente raro. De hecho, muy pocos sobreviven al nacimiento. Este cachorro nació vivo, ambas cabezas completamente formadas, ambas moviéndose. Pero casi de inmediato surgieron complicaciones. Los perros requieren una alta coordinación de oxígeno. Sus pulmones y sistema circulatorio deben funcionar eficientemente desde la primera respiración. Y con dos cabezas compartiendo un cuerpo, ese equilibrio se vuelve frágil. Este cachorro tenía dificultades para respirar. En los mamíferos, especialmente en los perros, la supervivencia depende del suministro sincronizado de oxígeno a un cerebro en rápido desarrollo. Con dos cerebros que se nutren de los mismos pulmones y corazón, la demanda se duplica. La mayoría de los casos no duran mucho, pero cuando lo hacen, algo extraordinario sucede. Las noticias se difunden rápidamente cuando nace algo así. El cachorro atrajo la atención de los medios. Las cámaras llegaron, las redes sociales se iluminaron. La gente no solo sentía curiosidad, estaba interesada. Los veterinarios observaron algo asombroso. Dos reacciones distintas a los estímulos. Aplauso cerca de un lado. Una cabeza se estremece primero. Llamada del otro lado. La otra cabeza gira primero.
Incluso los patrones de parpadeo eran distintos, no sincronizados, independientes. Eso sugiere algo profundo. Dos corrientes de conciencia distintas, compartiendo un mismo sistema nervioso. ¿Podrías cuidar a un animal así? Los desafíos de la alimentación, los riesgos médicos, la monitorización constante. Los dueños que se enfrentan a esta situación se enfrentan a cuestiones éticas. ¿Intentas brindar cuidados a largo plazo o prevenir el posible sufrimiento? En los raros casos documentados, ambas cabezas respondieron a nombres diferentes. Algunas mostraron rasgos de personalidad distintos, una más juguetona, la otra más reservada. Si eso es cierto, plantea una posibilidad casi increíble. Dos personalidades, un cuerpo, pero por muy raro que sea, el siguiente caso podría ser aún más misterioso. Porque no solo conmocionó a los veterinarios, conmocionó a comunidades enteras. En el número 2 nos encontramos con una criatura que desafía por completo lo que creemos saber sobre la supervivencia. Una tortuga de dos cabezas. A diferencia de las tortugas terrestres viven completamente en tierra. No pueden escapar al agua. No pueden nadar para huir del peligro. Cada movimiento importa, lo que hace que cada tortuga de dos cabezas documentada sea excepcional. Uno de los casos más famosos jamás registrados es el de una tortuga llamada Jano. Nacida hace más de 25 años en el Museo de Historia Natural de Ginebra, Jano sorprendió a sus cuidadores desde el primer día. No se esperaba que sobreviviera mucho tiempo. La mayoría de los animales de dos cabezas no lo hacen, pero Jano desafió las probabilidades. Hoy en día se la considera la tortuga de dos cabezas más antigua conocida en el mundo. Jano no solo tenía una apariencia inusual, parecía poseer dos personalidades completamente distintas. Su cabeza derecha, curiosa, alerta, siempre observando el entorno. Su cabeza izquierda, más tranquila, más lenta, más concentrada en la comida. Esto no es especulación, sus cuidadores lo observaban a diario. Cuando se le ofrecían verduras de hoja verde y zanahorias, una cabeza buscaba constantemente las verduras de hoja verde, mientras que la otra prefería las zanahorias. Dos preferencias, dos comportamientos, un cuerpo. Aquí es donde se vuelve alucinante. Cada cabeza tiene su propio cerebro. Eso significa dos centros de control separados que operan un sistema nervioso compartido. En muchas tortugas de dos cabezas, cada cabeza controla las patas de su lado respectivo. La cabeza derecha guía a las patas derechas. La cabeza izquierda guía a las patas izquierdas. Así que cuando una cabeza quiere ir a la izquierda y la otra quiere ir a la derecha, el conflicto no es teórico, es físico. El animal puede quedarse paralizado o ser arrastrado ligeramente en dos direcciones. El movimiento no es unificado, es negociado. Los científicos alguna vez creyeron que las tortugas eran criaturas simples, lentas, impulsadas por el instinto, cognición limitada. Pero las investigaciones han demostrado que las tortugas pueden aprender, recordar tareas durante años, reconocer a sus cuidadores, adaptarse a los cambios del entorno. Entonces, cuando dos cabezas reaccionan de forma diferente al mismo estímulo, surge una pregunta extraña. ¿Son dos conciencias separadas o una conciencia fusionada que comparte un cuerpo dividido? Dos cerebros, un caparazón, una vida. Eso no es solo biología, es filosofía. Y Jano no está solo. En Sudáfrica, otra tortuga de dos cabezas mostró un comportamiento similar. Se alimentaba normalmente con ambas cabezas, pero cambiaba de dirección cuando se asustaba. En los Países Bajos, nació una tortuga de dos cabezas con cuatro patas delanteras y dos colas, lo que demuestra la variedad de casos. Cada nuevo descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. En cautiverio, estos animales tienen una oportunidad. Los especialistas pueden monitorear la alimentación, protegerlos de los depredadores, asegurar un movimiento equilibrado. Pero en la naturaleza, sobrevivir sería casi imposible. Muchos no pueden retraerse completamente a sus caparazones. Señales cerebrales contradictorias ralentizan sus reacciones. Un depredador no dudaría. Esto nos obliga a enfrentarnos a algo inquietante. Incluso criaturas que creemos comprender por completo pueden sorprendernos. La evolución no es perfecta.
No siempre produce una mente en un cuerpo. A veces produce dos. Pero si te parece extraordinario, el siguiente animal no solo desafía las probabilidades de supervivencia, desafía las emociones, porque esta vez la gente formó un vínculo con él. Y lo que sucedió después es algo inesperado. Número uno es la serpiente de dos cabezas. Lo que están viendo no es un mito, no es CGI, no es un truco de Photoshop. Es un animal real, nació con dos cabezas. Los científicos llaman a esta condición bicefalia, una forma de policefalia. Y en las serpientes es increíblemente rara. Ocurre en aproximadamente uno de cada 100.000 nacimientos. Pero la rareza no es lo más sorprendente. Cada cabeza tiene su propio cerebro. Eso significa dos centros de control separados, que comparten un solo cuerpo. Cada lengua se mueve independientemente. Cada cabeza explora el aire en busca de olores. Cada una puede girar en direcciones completamente diferentes. Y a veces, no se ponen de acuerdo. Una cabeza quiere ir a la izquierda, la otra a la derecha. Al principio eso puede sonar fascinante, pero en la naturaleza es peligroso, porque cada movimiento se convierte en una negociación. Incluso la comida puede convertirse en un conflicto. Hay casos documentados de serpientes de dos cabezas que intentan atacar a la misma presa, e incluso se muerden accidentalmente. Imaginen a dos capitanes intentando gobernar un mismo barco durante una tormenta. Así es la caza para ellas. En la naturaleza esta condición supone una gran desventaja. Los depredadores las detectan fácilmente. Sus movimientos carecen de coordinación. Las respuestas de escape son más lentas. E incluso algo simple, como elegir la dirección en la que reptar, puede convertirse en una vacilación potencialmente mortal. La mayoría de las serpientes de dos cabezas en estado salvaje no sobreviven más de unas pocas semanas o meses. Y sin embargo, hay excepciones asombrosas. Uno de los casos más notables fue el de una serpiente rata negra de dos cabezas que vivió más de 20 años, más que muchas serpientes normales de su especie. Otro caso famoso, conocido como Angel y Sig, sobrevivió casi un año completo bajo cuidados expertos. En ese caso, ambas cabezas podían controlar el cuerpo, pero los cuidadores observaron algo fascinante. Una cabeza se volvió dominante. Se alimentaba principalmente. Tomaba la mayoría de las decisiones direccionales. La otra cabeza la seguía. Incluso dentro de un mismo cuerpo, se formó una jerarquía. En cautiverio, con temperaturas controladas, alimentación programada, sin depredadores. Estos animales pueden desafiar las expectativas, pero en la naturaleza no tiene piedad. Durante el desarrollo embrionario, el mismo proceso que crea gemelos idénticos, el embrión comienza a dividirse, pero en casos excepcionales, la separación se detiene a mitad de camino. El resultado, dos cabezas, una columna vertebral, un corazón, un accidente biológico que reescribe lo que creemos que la naturaleza puede producir. Observar una serpiente de dos cabezas evoca una extraña reflexión. ¿Existen dos conciencias separadas, experimentando el mismo cuerpo? ¿O existe una percepción compartida que no podemos comprender del todo? Dos cerebros, un depredador, una existencia moldeada por la negociación. Estos animales no solo nos impactan por su aspecto inusual, nos fascinan porque revelan algo más profundo. La naturaleza no es perfecta, experimenta, calcula mal y a veces crea algo extraordinario, desde ganado y ciervos hasta tortugas y gatos. Y finalmente, una serpiente que puede discutir consigo misma. ¿Cuál te impactó más? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres ver misterios biológicos aún más raros, suscríbete, porque la naturaleza aún guarda secretos.